de manera Real- práctica, Sí, ¿cómo hacer? de manera práctica, Sí. no metiéndote en lo que no te importa Ah, y observando la vida y confiando en una fuerza superior que los sostiene y en una fuerza que los guía. qué locura. Y sabía exactamente la fecha, el día, la hora, Así seguro, es. porque yo Y en también conozco. dónde estaba enterrada Ah, y cuándo la enterraron y cuáles fueron qué sus últimas palabras. cansancio. Y le dije, ¿y cuándo fue la última vez que hiciste el amor? Ah, de eso sí no me acuerdo. Y le dije, No. no, eso es lo que deberías recordar diario, Sí, claro. ¿no? Porque entonces lo orillé y lo orillé y lo orillé hasta que dijo, le dije, dime por qué estás aquí, lo de niño ya pasó, tu mamá fue la que te trajo, ¿no? Te robaste la video, el otro, te robaste de tu casa, hiciste tal fregadera, ya te iba a llevar la policía, tu mamá te salvó. No, dime otra cosa, ¿por qué estás aquí? Me dijo, ¿qué quiere que le diga? La verdad, pues estoy aquí por pendejo. Le dije, bienvenido. Hola, soy Erika Vargas. Y yo soy Carlos Velarde. Bienvenidos. Pues creo que nos quedamos picados con el libro, ¿verdad? No creo, siempre hay unas historias maravillosas que yo ya quiero seguir hablando de ellas. Pues aquí estamos. ¿Ya listo? ¿Otra vez jugamos con Pues nuestro vamos oráculo a ver al fin que, como dijimos, el de logística es Dios, así es que de así logística dice en es el Dios? prólogo, así ¿Para es qué que dónde vamos a ver. habla? Ok, 248. Lo que nos amarga es meternos en la vida del otro. Ok. Aquí está, verídico. Bueno, yo creo que hay mucho de dónde decir, de dónde hablar, de mucha gente a la que nos podríamos referir. Pero, ¿por qué escribiste eso? Muchas veces, yo tengo muchos años trabajando en retiros, talleres, viajes, etcétera. Sí, bueno, más de 30 años, para Así. haber abarcado más de 500 personas y ayudado, pues es una locura. Pues no sé si las descompuse o cooperé. No, todos No, dicen es una muchas maravilla. cosas. Somos una familia espiritual maravillosa. Me daba mucha risa en, en, en el mejor de los tonos de la risa, en el mejor de los planes. Me da mucha risa ver por qué la gente sufre. Porque una de las cosas más importantes que tenemos que ver, yo creo que si estamos sufriendo, pues lo primero que tenemos que definir antes de ver por qué sufrimos, tenemos que ver si el problema es nuestro. Primero por nosotros y después ver al otro, porque al final hay gente que nada más se la pasa viendo hacia afuera, hacia afuera, hacia todos los demás, menos a ellos mismos, que tendrían muchas más cosas que resolver. O todos, alguna vez en la vida hemos volteado y dicho, oye, pero entonces, cuando realmente el dedo tendría que apuntar hacia cada uno de nosotros al corazón y decir, oye, tú primero resuelve tu historia, tu vida, tu Ey, familia, tus amigos, el dinero, el trabajo, o sea, hay muchas cosas que todos debemos trabajar en la vida. y fíjate, y antes de eso, ni siquiera profundizando, esa es una frase maravillosa porque es una pregunta simple. ¿Aquello por lo que estás sufriendo ¿Vale la pena? es tuyo? Primero es No, tuyo. primero sí es Luego, tuyo. ¿lo tienes que vivir? ¿Algo te detiene ahí? Esa es una pregunta básica. Pero cuando estamos distraídos de nosotros, es como si necesitáramos alimentarnos. Es como tener un pensamiento catastrófico, ¿no? Como preocuparse por todo el mundo. Hay vertientes maravillosas de esta historia. Por ejemplo, ¿hasta qué grado tengo que preocuparme por mis hijos? Híjole, díselo a una mamá que toda la vida ha tenido que sacar adelante a un hijo porque desde que lo amamantó, obviamente sabía que tenía que darle de comer si no se moría, si no se lo daba a ella. Creo que muchas veces las madres no rompen con ese patrón hacia sus hijos, Ujú. pero es porque por cultura, porque en otros países, ¡pum!, los chavitos ya en la preparatoria se van a otros países y listo, y ya no dependen de vivir en casa de los padres, ni son mantenidos. Pero aquí en México, nuestra cultura es bastante diferente y Dependiente. sí, sí, es un tipo de codependencia. Ujú. Fíjate que, mm, o sea, ves que han sido muchos años, como te decía yo,
Entonces, en esa frase está conjugado una serie de experiencias y de historias, ¿no? Fíjate que estoy muy preocupado por mi hijo porque no come bien. Y yo pregunto, ¿no? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos meses tiene? No, tiene 36 años. Ah, Sabes que en Japón me encanta. Ellos creo que a los 7 o 9 años ya cocinan los niños, o sea, cocinan. Aquí todavía las madres, ay, sí, son una maravilla las mamis que nos hacen de huevitos en la mañana. Las amo, por supuesto que es una maravilla. Nada más que en una cultura en la que evidentemente tienen que ser independientes, algunos no los dejan crecer. Lo otro es apapacho y es bienvenido y gracias a las mamis son una bendición, pero hay otra parte en la que hay otros niños que no crecieron. Y hay gente que no crece con eso. imagínate a una mamá sufriendo por su hijo de 36 años que no come bien. Y eso fue en una clase. A la siguiente clase le dije, tráemelo, que venga. Y era un cuate de 1,90 como con 120 kilos. Desnutrido no estaba. Y no se refería a comer bien en calidad, sino a comer como ella lo entendía. Ella tenía pegado el amor con la comida. Para ella, eso sí, esa era su forma de dar amor. Claro. Entonces, cuando uno hace la pregunta inteligente si es mío, si está en mis manos, pues la respuesta es muy sencilla, ¿no? Pero nos cuesta mucho trabajo soltar. ¿Y hasta qué edad tú crees que sería está en mis manos? Qué duro, porque si le ponemos temporalidad, dice: "Espérame, ya cuando pueda caminar, no, ya cuando pueda cocinarse, no cuando", y entonces, ¿Quieres que ¿cómo? nos metamos en Sí, problemas? sí es un problemón. Es un No, ¿no es un claro problemón? que no. Híjole, lo veo como un problema. Es una broma. ¿Es una broma? O sea, pues, si te ente yo fui papá en esta vida, ¿no? O soy papá en esta vida, y pues cuando te traen al bebé estás aterrado y después aprendes que lo puedes bañar, que son a prueba de papás, que sobreviven más allá de lo que tú entiendes, que yo no le puedo dar pecho porque no tenía yo leche, ¿no? Pues que la mamá le dio pecho y ese era, pues así es la naturaleza, yo no lo inventé, ¿no? Entonces, pero yo podía abrazarlos, dormirlos, jugar, inventarles historias. Si te fijas en mi voz, hay agradecimiento en la vida. No, nunca me pareció una responsabilidad tan grande que no pudiera con ella, ni que cuestan caro. No sé, a mí me da mucha risa cuando la gente sufre, cuando la Es gente que deberíamos disfrutar más las cosas. Creo que en esa dinámica, ¿no? De todo rápido, todo, yo creo que es muy difícil disfrutar las cosas. O sea, y cuando tienes un súper trabajo, no tienes el tiempo para gastarte ese súper dinero, y cuando no tienes dinero, no tienes una cosa o no tienes la otra, y no logras ese hasta que balance. aprendes, A disfrutarlo, nada más. hasta que aprendes a detenerte primero, ¿no? A ver, vamos a hacer una prueba. Tú tienes sobrino, Sí, hijos no tienes, pero tienes sobrino. sí, Luz, son mi adoración todos. ahí está, ahí está. Sí, son mis Ojalá la niños. cámara pueda Ellos captar eso. sí son mis niños todos. Ajá, no te voy a preguntar cuántos años tienen, pero Son mis niños y ya son más de 20. Bueno, sí, exacto. ¿no? Sí, no son bebés, exacto. Pero, ¿sufres por ellos? Trato de que no, pero sí a veces. ¿Por qué sufres? Porque quisiera algo diferente para ellos. Ah, okey. Ahí está la razón por la cual sufrimos por los demás, Ya sé, porque queremos tener el control y porque interpretamos que la vida tiene que ser como nosotros la interpretamos. ya sé, pero es muy duro. ¿Cómo hacer que no te afecte algo que los afecte o que los hace vulnerables ante algo que igual no entienden? Y yo he tratado de guiarlos lo mejor posible en general, pero ¿De manera real práctica? sí, ¿cómo hacer? ¿De manera práctica? Sí. No metiéndote en lo que no te importa Ah, y observando la vida y confiando en una fuerza superior que los sostiene y en una fuerza que los guía. Tú eres alguien que se desarrolló a sí misma. Yo ujú. soy alguien que tuve un apoyo maravilloso, tuve unos padres, la verdad, maravillosos y unidos,
y eso me dio mucha fortaleza, pero siempre fui bastante autodidacta, era bastante rebelde, o soy bastante rebelde. Entonces, me negaba a aprender de la manera en la que quería que yo aprendiera, Ujú. siempre. Y después encontré los dones que ahora se me manifiestan y encontré la enseñanza espiritual, encontré a mi maestro. Y entonces me valió. Y entonces fui un rebelde más rebelde, ¿no? Cambié, modifiqué mi pensamiento, renuncié a cosas. Fueron una serie de historias muy intensas hacia un lado y hacia el otro, hacia el lado de la creatividad y la armonía y hacia el lado del rompimiento y el dolor. Pero el dolor es pasajero, el dolor se siente, se vive, se llora, el gozo se vive, se siente, se disfruta. Pero Pero, ¿cómo no quedarte en eso? He visto tantos casos, tanta gente que viene conmigo con todo un dolor, todas unas cargas emocionales, ¿vienen con violín muchos o sin violín? con violín, Con violín. incluidos, Sí, ¿de dónde sacaron la orquesta? de toda su experiencia de vida que están No, creyendo. no, no, ¿De dónde? no. La verdad es la verdad. La orquesta que le pongamos, somos maravillosamente creativos, Es que ¿no? nos dice el mundo que si se murió mi hijo, tengo que estar sufriendo eternamente porque perdí a mi hijo Pues y le sobrevivo. Pero eternamente no mamá, debe ser una experiencia terrible, sí, pero sí, pero no puedes sufrir eternamente, claro. excepto que insistas en Y sufrir. que tú orquestes eso, Puede ser entonces. que se te quede un dolor en el corazón y, puede ser que se te quede alguna secuela, pero sostener la energía del dolor con tu poder, con tu voluntad y con tu inteligencia, con tu recuerdo, lastimarte día a día, Por eso llegan es tantas pues, enfermedades y da mucho cáncer y da ah, depresión y estás con antidepresivos. ¿Cómo romper con esos patrones, con esa forma de sentirte y orquestar esto en tu cuerpo? ay, es que primero lo tienes que romper y después orquestas todo lo que quieras, ¿Y cómo romperlo? encabronando. De plano, la palabra de fuerte así. Encabronándote contigo, renunciando a sufrir, cansándote de la vida y de las experiencias y de la pobreza y del sufrimiento. Pero a veces Sí. cambiamos ese impulso humano que tenemos de supervivencia y nos ponemos hasta acá arriba y entonces sufrimos porque queremos lo máximo, lo mejor, lo exclusivo. Hay gente que sufre por una marca de ropa, por una marca de tenis, ¿no? Cuando puedes caminar, jugar, correr, nadar, pues mira, ni siquiera en el extranjero, con que visitemos México hay suficiente para ser feliz varias vidas. Pero el problema es vivir como ese Pac-Man que se está tragando el dolor. Alguna vez hablando de enfermedades, alguna vez llegó una persona que de lo que se acordaba era de todos sus duelos. ¡Qué locura! Y sabía exactamente la fecha, el día, la hora, Así seguro, es. porque yo Y en también conozco. dónde estaba enterrada Ah, y cuándo la enterraron y cuáles fueron ¡qué sus últimas palabras. cansancio! Y le dije: ¿Y cuándo fue la última vez que hiciste el amor? Ah, de eso sí no me acuerdo. Y le dije: No. "No, eso es lo que deberías No. recordar diario", Sí, claro. ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que en la misma intensidad viviste ella era mamá, cuando viviste ser mamá? Con todo el dolor o la apertura o lo que el parto significa, pues es una experiencia de vida maravillosa. ¿Por qué no recuerdas el primer día que llevaste al kinder a tu hijo o a tu hija? ¿No? A mí en lo particular se volteó mi hija y me dijo: Ay, "Vete, princesa. vete papá, ya, Sí. no chilles", ya estaba yo chillando en la reja del kinder, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos memoria selectiva? ¿Por qué elegimos sufrir? Y además sufrimos por cosas que ni son nuestras. Yo sufro porque mi hijo no pasó el examen de la universidad, pues que lo vuelva a hacer o que se ponga a Sí, trabajar. sí. Yo sufro porque mi hijo se va a casar
con una mujer que no es la que yo creo que le corresponde. O al contrario, yo sufro porque mi hijo no se quiere casar y nosotros somos tradicionales. Yo sufro porque no tiene porvenir esa persona con la que está. Esas son cosas tremendas, ¿no? Pero son ajenas. Al final de cuentas, sí. Al final de cuentas, sí. Yo trabajé dando meditación en centros de adicciones, en algunas clínicas particulares, y recuerdo claramente cómo hasta que la persona adicta no se da cuenta que es su problema, no el problema de todos los demás, pero ahí es donde encaja, ¿no? Sí. Yo sufro porque mi hijo es adicto. Ajá. ¿Y de dónde saca la lana para drogarse? Me roba. ¿Y dónde vive? En mi casa. Y yo le digo, ¿cómo? Ajá. En una pregunta con muchísimo respeto y amor, pero ¿cómo? Pues es mi hijo. Pues, ¿qué te digo? ¿No? Y cuando llegan a las clínicas o a los centros de rehabilitación, pues hay que aislarlos de la familia, porque es tremendo, porque la familia codepende con ellos. Sí, y ellos se refugian en ellos Ujú. también, o chantajean inconscientemente también de alguna u otra manera. No, es que aquí no estoy bien, o cualquier cosa, y todo, no, no, es que hay que sacarlo, y entonces no hay manera de que entonces pueda trabajar bien No, él porque no hay solo. que sacarlo, él tiene que salir, él Sí, tiene que cansarse de la experiencia, tocar fondo, como le dicen en esa cultura. Y una vez que toca fondo, pues, ver que no recibe beneficios. ¿Te acuerdas? Hace unos días en una meditación platicábamos sobre las dinámicas, ¿no? Los sistemas. ujú, Nosotros formamos un sistema. Yo siempre bromeo y digo, ¿con quién se casa un maltratador? con una sumisa Pues sí. que pueda manipular en ese sentido, ¿Hasta cuándo duran? hasta que se canse ella Hasta que ella rompa la dinámica de ese y sistema. no alimente con su miedo o su sumisión la violencia, Ujú, ¿no? ujú. Con ¿Y a eso te refieres entonces con sistema? ese es un sistema perfecto. Ese es el triángulo más maravilloso, la víctima, el victimario y el rescatador son una maravilla. Pueden buscar en sus familias y encontrar los personajes fácilmente, ¿no? Mi hijo o mi hija es tan buena y se casó con este desgraciado o esta desgraciada, por eso yo me voy a poner ahí para estar siempre con ella, ¿no? Sí. Y a lo mejor él o ella son bastante desgraciados también y bastante abusivos o bastante manipuladores, y entonces se apoyan unos a otros. Entonces uno pasa a ser víctima, luego se cambian y pasan a ser victimarios. Es una maravilla la O sea, que en un mismo momento, en un mismo sistema, todos podrían tener ese papel en una víctima y luego victimario y voltearse y ahora tú ser victimario y el otro claro. víctima. En las historias de adicciones, yo pregunté, o siempre los entrevistaba al principio cuando llegaban a la clínica y siempre les decía: "¿Por qué estás aquí?". Y ellos decían: "Estoy aquí porque me trajeron", Ah, sí, claro, ¿no? por supuesto. Y entonces yo me reía. Esa era la sesión más larga que teníamos. Y le decía yo: "Ah, sí, y te trajeron. ¿Y por qué te trajeron? Seguro es la primera vez que te drogan o te emborrachas". "No, pues ya llevo 25 años y hice esto y el otro". "Ah, okey, okey, okey". Y entonces, ¿pero te trajeron? "Sí". "¿Por qué no viniste tú?". "No, porque yo no tengo un problema". "¿Quiénes tienen el problema?". "Pues esos que me trajeron porque no me aguantan, si yo así soy", ¿no? Y entonces los que lo habían llevado, ¿no? En esa ocasión, me acuerdo, era clarísimo, pues era su mamá de 80 años y ella había pagado la clínica. Y entonces lo molesté y lo molesté a este cuate hasta que dijo: "A ver, tú no entiendes el dolor de niño que tengo". Le dije: "¿Cuál es tu dolor de niño?". "A mí no me amaron como yo quería cuando era niño", ¿no? "Ah, entonces tu mamá no te amó". "Nunca me amó". Y dije: "¿Y quién chingados pagó la clínica y quién te trajo?".
Y entonces se azotaban, se enojaban, se levantaban y le decía, siéntate, todavía no acabamos. Hasta que no salga una verdad profunda, algo que te caiga el 20 de lo que estás haciendo con tu vida. Si quieres, ¿no? Y yo me burlaba y le decía, tú y yo usted y yo somos iguales, sí, pero yo me levanto y me voy y tú no puedes. Tú estás encerrado, ¿no? Entonces eran unas confrontaciones bien fuertes, hasta que llegábamos a una conclusión maravillosa donde verdaderamente eran capaces de recibir o de empezar a trabajar en ellos Dime, mismos. por favor, que ese chavo entendió. Entendió, sí, después de 4 horas, porque entonces lo orillé y lo orillé y lo orillé hasta que le dije, dime por qué estás aquí, lo de niño ya pasó, tu mamá fue la que te trajo, ¿no? Te robaste la video, el otro, te robaste de tu casa, hiciste tal fregadera, ya te iba a llevar la policía, tu mamá te salvó. No, dime otra cosa, ¿por qué estás aquí? Hasta que se enojó. Me dijo, ¿qué quiere que le diga? La verdad, pues estoy aquí por pendejo. Le dije, bienvenido. Empecemos la terapia. Sí, le Ya podemos llamar podemos terapia. empezar. Ya podemos empezar porque entonces ya partimos de una base donde yo me hago responsable implícitamente de lo que he hecho. Claro. Y entonces una vez que yo reconozco que yo metí la pata o que mi actitud me ha llevado a esto, entonces puedo reconocer la ayuda que han tratado de dar. Pero qué difícil llegar a ese punto de responsabilidad. ¿Quién se va? Y gracias a Dios, él estaba ahí en un lugar cerrado, Ajá. en donde no podía moverse a ningún lado. Pero ¿cuánta gente, por más de 4 horas que has tratado No, de hablar y de impactar a o de los, decir, a los 10 se dan la minutos, vuelta y se van y dicen, yo a, no quiero a los 10 aprender minutos se ni... van a la cantina. Sí, claro, Y yo paso a hacer la burla de ellos. Si sí, un sí, barbón me claro, quería decir, pues claro, claro. así. Pero qué difícil Pero ¿dónde empieza? y qué papel. ¿Te has preguntado dónde empieza? ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza esa dinámica? Yo he visto, mi hermana tiene un kinder, Ah, ¿no? Entonces, los pleitos de los niños son chistosísimos, pues se miden, ¿no? Pero los pleitos de las mamás son terribles. sí, es una Cuando las locura. mamás van a reclamar, entonces dicen, no, es que a mi hijo este desgraciado le hizo. Y la Sí, otra mamá, mi hijo es incapaz de eso. sí, sí, seguro. Y entonces, en vez de dejar que ellos tengan la capacidad De de resolver. aprender y resolver sus asuntos, las mamás o los papás los resuelven, muchas veces con violencia, muchas veces con enojo, muchas veces diciendo, mi hijo es tan grandioso que lo voy a quitar de esta escuela. ¿Y sabes el mensaje que le mandan a los niños? Ahí los ves en la calle a veces, disfrutando de cosas que ellos no consiguieron. Y no las bendicen, las embarran a todo el mundo como si fuera un orgullo. ¿Qué te refieres con Sí, eso que ven en la calle? ¿Un coche? ah, ¿Último modelo? puede ¿Es algo ser que un te coche último modelo, puede ser el teléfono más moderno, puede ser lo que tú quieras, una casa, lo que sea, que les haga sentir esa misma energía donde son intocables, que ellos ni donde se son ganaron, invaluables, pero que no conocen el proceso de cómo hacerlo? de cómo ganarlo, Exacto. de lo que Por eso implica cuando ganártelo? los destruyen se mueren de risa. Ya, a ver, un día me decía uno, yo destruí 3 coches. Y él lo decía, yo 2 y medio, porque la última vez no estaba tan borracho y no lo embarré bien. Y yo decía, ¿cómo ¡Qué es posible, no? horror! Bueno, Así y ellos mismos estaban contando como para ellos engrandecer. Entonces, ¿a qué te refieres? es ¿Todo comienza desde la familia? desde que aprendimos, desde la primera vez que obtuvimos energía. La primera vez que tú obtuviste energía, Cuando lloré y quería el juguete más preciado o y entonces, está bien, ya cállate, pero te lo doy. o cuando eras una niña hermosísima y te decían: "Hija, tú eres la más hermosísima del mundo, nadie es como tú eres invaluable, cuídate, protégete, nadie va a llegar a tu nivel". Imagínate la friega que te ponen cuando tú perdón, yo soy muy bromista, cuando sales al mercado de novios o de hombres, pues dices: "¿En qué pedestal me subí?".
Y a veces la vida te baja de manera fea, ¿no? A veces te encuentras el contrario, exactamente lo contrario, y son afines maravillosos, porque uno aprende de uno y el otro aprende de otro. Y solo así se equilibra todo. O llegan al punto intermedio de que ni era tan, ni muy, muy, ni tan, tan. Depende el desarrollo y la honestidad que cada persona tenga, ¿no? En alguna ocasión alguien me decía, es que yo me he dedicado a dar y a dar y a dar y a dar, y yo le decía, ¿y cuándo recibe? Ajá. No, es que yo sostengo todo. Y entonces le hablé a su ego, le hablé a su mente y le dije, entonces tú te crees más inteligente que todo. Todos los demás son bien pendejos. Todos los demás no pueden si no estás tú. No, no es así, pero a mí me gusta ayudar. Y dije, pues vuélvete monja o vuélvete la Madre Teresa de Calcuta y da, Ujú. pero dale a todos. No alimentes a esa dinámica. Pasa con todo, pasa con los políticos. Los políticos se alimentan el ego unos a otros, se suben unos a otros y después se marean, porque su crecimiento no fue parejo, Ajá. no crecieron desde su desarrollo humano. Si alguien tiene poder y tiene carencia, pues es una bomba de tiempo, Sí, va a ser una locura. va a ser una Así locura hemos visto a muchos. a mucha gente, Ajá. ¿no? Cuando una persona se casa en un nivel de ego en el que es una princesa, le va a exigir al marido, al sirviente y a todos que la trate como princesa. Y eso está bien bonito, un un ratito, porque es bien bonito servir a una princesa, pero es bien bonito que la princesa te ame, es bien bonito que la princesa diga, aquí está, aquí estoy, ¿me entiendes? Y a veces estamos tan metidos en el ego que no bajamos y somos inalcanzables, inacariciables, inamovibles, ¿no? Casi somos intocables por esa energía. Y vino entonces desde lo que nos enseñamos y lo que aprendimos o lo que nos creímos. Y lo que reafirmamos, porque si vuelvo a probar que mi belleza me hace obtener energía, pues es la manera más fácil. Y se va a acabar cuando ya se te caiga todo el cabello, ¿no? Sí, pero fíjate qué manera tan maravillosa de obtener energía solo por ser bella. Pues es una locura, porque eso no es todo. Ayuda Eso se va a mucho, acabar, eventualmente, a todo mundo, ayuda. o Ser sea, inteligente es una maravilla, ayuda. Pero hay gente inteligente que sufre sí, sí, mucho, sí, 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 yo he ¿no? visto muchísima Porque hay diferentes tipos de inteligencias, que ese es un tema maravilloso. inteligencia emocional. Inteligencia emocional, inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal, esa es como dialogar contigo. No sé, yo por eso me da risa cuando veo por qué la gente sufre, ¿no? Porque soy capaz de imaginarme un pizarrón de la manera más simple como en la escuelita y decir, ¿de quién es el problema? No, pues es de aquel. Pues pinta una raya y divide tu pizarrón y vive en tu esfera. Y ama desde aquí, mándale rayitos de energía y buena vibra, pero no te puedes meter en su experiencia. Y es con todos los temas de la vida. Si tú defines qué es lo que te corresponde hacer a ti, tú te haces responsable. Y cuando te haces responsable, dejas de sufrir. Pero, ¿no hay una parte en la que nos sintamos un poco egoístas con ese tema de yo te dejo ser lo que tienes que ser? Porque a mí me ha costado muchísimo trabajo. Yo siempre he visto tratar de que todos estén bien, procurarlos a todos, mantener un balance, que nadie se caiga, que no pase nada malo para nadie, que todos estén ¿Tú bien has en hecho eso? armonía. Algún tiempo de mi vida lo intenté, de ¿Puedo muchas preguntarte formas. una cosa? Uy, no me funcionó, no. Claro que no me funcionó, pero por ¿Fueron supuesto felices? no, porque yo traté de hacerlo y Claro. no era mi papel hacerlos No, no. felices. Y a quién de repente abandonamos cuando intentamos hacer eso? A nosotros mismos, Así es. seguro que sí. A ver, vamos a respirar. Respiremos. A veces nos olvidamos de nosotros mismos y estamos metidos en todas las historias. Hay quien se mete en el trabajo y cree que es indispensable en una empresa
Hay quien se mete en el amor de la familia y cree que es lo máximo que va a dar, ¿no? A veces invertimos en los hijos todo y ponemos toda nuestra expectativa. No, a los hijos hay que amarlos, pero no vas a evitar que sigan su naturaleza. No, cuando somos personas tan intensas como tú, como yo y como muchos que están por ahí, hasta nos sentiríamos ofendidos de que nos enseñen a aprender. Yo me sentiría ofendido, diría, ya me diste lo que me tenías que dar, ahora déjame experimentar a mí. A mí me choca paso a paso ¿Y no tiene que ver eso también con un poco de ego y con o arrogancia? un poco de rebeldía, También. pero yo soy rebelde de naturaleza, no me estoy disfrazando de rebelde. Yo siempre he hecho preguntas desde niño. Yo me he hecho preguntas a mí y le he hecho preguntas a la vida y le he hecho preguntas a Dios. O sea, hablo con el mar, si tú quieres, parece que estoy loco, pero estamos comunicados todos con todos. Entonces, a veces tengo el privilegio de contactar con la naturaleza de la persona y preguntarle adentro, no te tengo que platicar, lo hemos vivido en las meditaciones. Por eso hoy te pregunto, ¿qué tanto estás siendo tú y qué tanto estás siguiendo lo que aprendiste? ¿Cuántas veces te has atrevido a ser tú y a dejar que las cosas sucedan y asumir las consecuencias? ¿Cuántas veces has permitido que la vida te transforme? Sí hay una parte que podría parecer mucho ego, pero la vida es rebelde y cambiante. La vida te contesta. A mí me encanta ir al mar y cuando me meto al mar y me meto con miedo me revuelca. Y cuando le digo vamos a jugar, jugamos maravillosamente. Entonces, es un proceso de integrar la vida en ti. ¿Cómo se deberían de dar los procesos físicos, de desarrollo humano, emocionales, sexuales, todos los que tú quieras? Son procesos naturales. Y nosotros hemos puesto 80 cosas enfrente para no asumir esa verdad. Entonces uno tiene que buscar su verdad para poder manifestar esa verdad. ¿Cómo lidiar con todas las demás verdades que probablemente sean muy diferentes a las tuyas y más en un círculo cercano? Por ejemplo, en la familia. Con respeto, pero siendo capaz de hacer este movimiento. Parece un me vale. No, no es un me vale. No, Es, es tu problema, es tu opinión y las manos vienen y dicen, yo te respeto, pero es tu creencia, claro. es tu forma de vida, es lo que tú has elegido. Y es lo que todos deberíamos tener con cada uno de los integrantes que en un momento dado nos generan un tipo de controversia, un respeto. Pero tendríamos que confiar y amar, tendríamos que confiar en quién es él. Yo tengo hijos ya de 30, ¿no? Cuando vivieron las crisis de emocionales y la, ¿cómo se llama esa cosa? La edad de la punzada y todo, La pubertad. la Estaban pubertad a lo pubertosos. bestia, ¿no? Que ahora les dura bastantes años. Yo miraba a mis hijos, yo los vi nacer, yo los cargué, yo sé qué alma tienen adentro. Entonces los miraba y yo en silencio decía, yo confío en el alma que está allá. Pues sí, Y es tuya, puede ser creyente o no, o es tuya vida, conduce. Y era maravilloso porque cuando tú sueltas, sí, claro. la vida lo. Increíble, lo que acabas de decir es bastante increíble. Recuerdo que a una de las chicas me estaba comentando, oye, no, ¿sabes qué? Es que yo tuve problemas con las drogas y entonces cuando llegó mi papá y me dijo, yo creo en ti, en ese momento se olvidó de las drogas después, pero Así, hasta que su papá le dijo, yo creo en ti, sí, ella dejó eso. Fue increíble, fue bastante importante tremendo, ese momento. sí, Y así como impresionante. Ella tal. es de la familia espiritual maravillosa. La niña Michelena. Así las experiencias, así las cosas con cada uno de nosotros que nos van abriendo el camino, nos van diciendo exactamente con quién sí, con quién no y cómo, pero lo más importante es ir hacia el interior de cada uno de nosotros, no meternos más allá ni
involucrarnos en esa parte de estar viendo al otro cuando primero hay que vernos a nosotros. Y saber, si quieres aprender, ¿qué te causa eso a ti? Y eso es un aprendizaje. Sí, porque en el momento que algo te conflictúa es, primero hazte esa pregunta, ¿por qué te está conflictuando a ti más que lo que realmente representa para el otro? ¿Qué tal si preguntáramos de qué es capaz esa persona que no estoy siendo capaz? Ahí se las dejo. Pero esa es la pregunta del millón. Pero se puede practicar, es muy sencillo. ¿Ah, sí? Claro. Wow. Cuando algo te moleste, pregúntate de qué es capaz esa persona que tú no eres. Bueno, así nos quedamos con la pregunta y bueno, pues seguiremos para las Gracias. próximas o Aquí los estamos. próximos oráculos. Picado. Gracias, Carlos. Gracias a todos ustedes. Gracias.